El hecho de escribir poesía, digamos que se traduce en una necesidad que siempre he tenido desde muy pequeña. La lectura va unido a ello, siempre he leído muchísimo, desde el colegio, en los ratos libres. Las amigas decían que cómo es que leía aquello, ¿no? Que por qué leía tanto. Y es que a mí me transportaba a un mundo diferente. Desde que aprendí a leer, que tenía 3 añitos recién cumplidos, mi padre me cogió un día con el periódico y pensaba que es que, bueno, porque estaba disimulando, ¿no? que me gustaba actuar. Cuando se dio cuenta, efectivamente, me dijo que quería decir aquello, que qué decía allí, y se lo estuve leyendo y se dio cuenta de que había aprendido a leer. Y desde entonces para mí fue una ventana abierta al mundo. Y la lectura siempre me ha transportado a un mundo diferente. La imaginación, bueno, pues se desborda en ese momento. Las lecturas un poco obligadas y otro tanto elegidas. Yo comencé a leer, mi primer libro de poemas fue uno de Miguel Hernández, más porque estaba prohibido que por lo que me podía aportar, porque con aquella edad, estoy hablando de 8 o 10 años, poco podía entender yo de la poesía de Miguel Hernández. Sin embargo, para mí fue el puntal de comenzar a gustarme, ¿no? Y de ahí ya pues otros autores, ahora no sé decir, pero bueno, siguió García Lorca, sobre todo el romancero gitano, que es el más entendible o el popular, ¿no? Y a través de ahí, bueno, pues surgieron unos y otros todos los autores de la poesía de los años 70, toda la generación de granadina, yo soy granadina, y toda la generación de aquella época a mí me aportó muchísimo. Y luego ya, bueno, pues un poco ya obligado por los estudios, claro, yo soy de letras y bueno, pues todos los clásicos. Ahí, bueno, me interesó muchísimo, lo mismo que a otros les gustan las matemáticas, a mí me interesó muchísimo aquello de medir versos y de que rimaran, y de que era un soneto, y de que era una octava real, o de que era, o sea, me gustaba muchísimo todo hacer ese engranaje. Se llama Entre rimas y pucheros. Fue, digamos, un reto que un cuñado mío, José Javier López de Ocariz, que es historiador y también es un buen gourmet, como buen vasco que es, pues me propuso que por qué no escribía algo de cocina y además que fuera poético o que tuviera referencia o algo con la poesía. Y la verdad es que a mí los retos me gustan. Y comencé un poco así en broma a cómo hacer una receta y además explicarla, y cómo explicarla, en qué tipo de versificación hacerlo. No tenía ningún sentido que fuera verso libre, por supuesto, tenía que ser rimado. Y entonces vi que se ajustaba muy bien la quintilla clásica a la explicación de este tipo de recetas. Y entonces pues decidí, elegí 25 recetas que son de mi madre y de mis abuelas, que no son locales, es decir, no son del pueblo en sí, sino que son de verdad familiares, que solamente las hacemos nosotros, los hacíamos nosotros, y que un poco en homenaje a ellas y en homenaje a una época en la que con cualquier cosa se hacían maravillas, que con los productos de temporada había incluso luego que recoger y había que embotar o había que conservar para que no se perdiera, en fin, y luego además cada una de estas recetas
digamos, aportaba algo festivo en la familia, porque cuando se había que embotar, por ejemplo, tomates, o había que embotar, hacer mermeladas, o hacer, ¿qué te digo?, con fruta, lo que quiera que fuera, carne de membrillo, por ejemplo, estoy hablando, o una receta que se llama resol, que se hace con zumo de uva, por ejemplo, las gachas de arrope, o la gacha del Día de los Santos, la gacha de arrope también se hace con uva, y todo aquello se hacía donde los niños nos divertíamos mucho, las madres tenían muchísimo trabajo porque había que arreglar los botes, buscarlos más bonitos, limpiarlos, había que tenerlos bien escurriditos, y la abuela incluso, como sabía de todo, pues era la que, digamos, dirigía y era la que aportaba toda la sapiencia en aquellas recetas que todos en alguna manera interveníamos y que para nosotros era algo festivo. Pues recordar toda aquella época con tantas dificultades, con tanta oscuridad como nos tenían, pues era algo precioso, y además en un recuerdo de una familia larga. Yo tengo 8 hermanos más, pues ahora estas mismas recetas las seguimos elaborando, pero ya a modo festivo, a modo de recordar aquella época. Y entonces, en homenaje a esa época y a esas madres y a esas abuelas, pues se me ocurrió completar estas quintillas, de recién quintillas, en unas vivencias y anécdotas en prosa, que tal vez haya más poesía en la prosa que en los propios versos. Hay un pequeño homenaje al pueblo de donde yo vengo, que es de Montefrío, de la provincia de Granada, de los Montes Occidentales, y bueno, de un extraordinario aceite que allí se fabrica, porque es, bueno, pues depende del olivo, de la zona donde esté criado, donde esté plantado, del subsuelo que recoge toda la materia viva, pues así surgen esas aceitunas y ese aceite después con tanto sabor, o tan especiales, tan localizables, ¿no?, y tan valorados. Un aceite que seguimos consumiendo y que yo me sigo trayendo aquí a Valdemoro, y que es tan especial en todos los sentidos. Y de ahí surgió este libro, que yo pensé que solamente podía importar a la gente de mi pueblo, pero sin embargo todo el mundo que se lo ha llevado en todos los lugares de España pues se siente muy identificado y muy reconocido, porque aunque con productos distintos, pues, o maneras de hacer distintas, sin embargo la época era la misma y los recursos eran exactamente iguales, o sea que dentro de lo particular ha surgido algo universal, ¿no? Por lo menos es lo que surgió, que yo al final de cada cosa que hago, cada libro que escribo, no sé exactamente qué es lo que ha salido hasta que los demás lo valoran. A mí los niños me gustan muchísimo, y sin embargo nunca me había metido. Me parece un mundo muy interesante, me parece un mundo muy difícil, porque a un niño tienes que contarle la verdad, y los adultos no estamos dispuestos muchas veces más que a contarnos la verdad que nosotros queremos contar, y los niños enseguida te pillan. Me parece un mundo muy delicado y muy interesante, y no me atrevía a tocarlo. Sin embargo, fue a través de una aportación que me pidieron en la biblioteca Ana María Matute de aquí, para un cuentacuentos en el mes de noviembre, que suele ser, este año ha sido en diciembre, pero hasta aquí ha sido en el mes de noviembre. Suelen hacer una semana del cuento infantil, donde se atiende a los niños en este sentido literario. Y una de las cosas era contar un cuento. En cuentacuentos yo, bueno, pues vale, participo, pero no me gustaba contar el cuento de nadie, entonces decidí hacer mi propio cuento y aportar un poco al cuento. En este caso, como yo soy de poesía, soy de escritora de poesía, pues me pareció interesante aportar un poco de poesía, y de poesía clásica. En este caso, lo básico de la poesía clásica es el pareado, un poco para ponerme a la altura de los principios de un niño, ¿no?, para no aburrir, y decidí que fuera el endecasílabo como medida culta, que es el endecasílabo, como se traduce lo demás también, pero sobre todo el arte mayor es lo que se considera en este caso más
más junto. Y entonces, empezando por el pareado, el endecasílabo, pareados endecasílabos, pues escribí este cuentecillo que se llama Pablo bajo el establo. El tema era el miedo, hablar sobre el miedo, también se añadía un poco de dificultad al tema, porque hablarle a un niño de 5 a 10 años del miedo, pues la verdad, y que además divirtiera y entretuviera, pues la verdad es que era bastante dificultoso para mí, por lo menos al empezar. Luego, bueno, pues se comenzó la historia y todo salió bordado, la verdad es que salió todo de rondón. Y con lo que luego se aportó muchísimo más fue con los dibujos, con las láminas que me hizo Pilar González Bantanchuri, que todo el mundo creo que en Valdemoro la conoce, que es una estupenda pintora y ceramista, y que bueno, le gustó mucho el cuento y quiso ilustrarlo, y bueno, en 15 días me hizo 17 láminas preciosas que aportan muchísimo al cuento, porque el cuento es muy sencillo, pero que la imagen en los niños de 5 años incluso antes, hay niños que no saben todavía leer, solamente manejan el cuento, sin embargo las imágenes le aportan, digamos, todo lo que el texto no pueden a lo mejor ellos leerlo porque no saben, claro, y que sus mayores, si se lo leen, ellos completan con la imagen, ¿no? Y la verdad es que al final quedó muy, muy bien. Este cuento fue expuesto durante todo un mes cuando se presentó en la biblioteca Ana María Matute con las láminas originales y con el texto en grande también debajo. Se estuvieron haciendo talleres y bueno, colegios me los han pedido para hacer talleres. Yo he ido también para apoyar al cuento y además para hacer cuentacuentos en la fiesta del libro este año pasado en distintos colegios de aquí de Valdemoro, y el caso es que bueno, que el cuento está agotado. Bueno, de Par en Par es la asociación de la cual yo soy cofundadora, junto con mis compañeros José Antonio Ciudad Carmelo, Antonio Pérez Gómez, luego se unió José Antonio Laullón León, que hoy ya hace un par de años que falleció, y también Raúl González, es un abogado que también intervino con nosotros y que fue premiado en cierta ocasión en el certamen que nosotros teníamos de Martín Descalzo, un certamen sobre la mística, el tema de la mística, que todos los años se viene celebrando el día 14 de diciembre, día festivo de San Juan de la Cruz. Y bueno, pues se quiso unir al grupo y ahí también sigue, ¿no? De Par en Par digamos que nosotros somos los que llevamos el grupo, pero gente muchísima, ¿no? Es una asociación que no tiene ánimo de lucro, nunca lo ha tenido, que siempre ha trabajado en pro de la literatura en el sentido estricto de la palabra, fomentando la lectura en los colegios, porque se hizo otro certamen literario que se llamaba Leocadio Blanco para niños, para centros escolares. Los espacios vacíos es un poemario, como digo, elegía coste dedicada a mi padre. También al final resultó ser bastante universal, porque es el tema, digamos, que todo el mundo se siente identificado con él, incluso con lo que quiere expresar, aunque no lo sepa hacer, pero que aquí se encuentra, digamos, su reducto, ¿no? Encuentra su sitio donde a alguien que le ha faltado a alguien, o que le falta, o que a todo el mundo nos ha faltado siempre alguien, digamos que encuentra su refugio en este poemario, se siente identificado con él. Pues Has de saber es, digamos, el único libro que está escrito en prosa, pero claro, no es una prosa al uso, es una prosa que lo han catalogado de poética, ¿no? La prosa poética. Y es un libro muy pequeño, muy condensado, que está dividido en 8 capítulos, que todos giran sobre el mismo tema, y que el tema es la discapacidad. En este caso está basado en vivencias personales,
que no es contar la vida, pero sí, no es contar mi vida, pero sí está basado en hechos, en vivencias personales. Yo tengo un hijo con discapacidad y entonces también surgió un poco al azar, un poco por la necesidad que un colectivo, el colectivo de Valemoro, de Amíbal, pues me pidió que por qué no hablaba sobre este tema y no solamente de la parte amable que siempre suele presentar, de lo cariñoso que suelen ser estos chicos, de lo amable, de lo maravilloso, sino que había que hablar de todo, ¿no? Porque esto es una moneda de dos caras y la cara menos amable es la que menos se da a conocer, y sin embargo es una realidad que está ahí patente, que la sociedad o no la reconoce o no la quiere reconocer o no se quiere acercar, eso es asunto suyo, pero que nosotros, yo quise dar también un pequeño paso hacia adelante y mostrar un poco más, traspasar un poquito la raya que nos divide de la normalidad a la no normalidad, según se establecen los cánones de lo que es la normalidad, y presentarnos, decir, aquí estamos nosotros, somos así, estamos aquí, vivimos el mismo mundo, respiramos el mismo aire, tenemos las mismas necesidades. Tanto las familias como estas personas tenemos los mismos derechos, sin embargo no se contempla. Es un libro que está prologado por un médico psiquiatra que quiso prologármelo, el doctor don Eugenio Álvarez Gálvez, que estaba aquí trabajando y que le pareció muy interesante que lo publicara porque podía aportar mucho a las familias o incluso a la sociedad para dar a conocer lo que realmente es este tema. El tema está dividido, ya te digo, en 8 partes, las cuales una gira, tú y yo, habla sobre, es una especie de monólogo donde yo hablo con mi hijo, es mi interlocutor, pero que él, como realmente os sucede, no me puede contestar. Sin embargo, yo, digamos, vierto todo lo que yo pienso, lo que yo eso en él, y hablo también de su padre, de la conexión de él y yo más su padre, más luego están los hermanos, yo, su padre, más los hermanos, voy añadiendo, digamos, personajes. Luego meto en el tema a los amigos, qué suponen los amigos en este momento en que nos enteramos, en que sabemos las dificultades que tenemos o el tema que tenemos entre manos. ¿Dónde está la familia? También la familia, no solamente la familia, el núcleo familiar, sino los hermanos, los tíos, los abuelos, en fin, toda la parentela, ¿no? ¿Qué papel juegan aquí? ¿Qué realmente es lo que nosotros sentimos? ¿Cómo pedimos las cosas? Si es que sabemos. En fin, un poco de todo. Y luego hablo de sus derechos, hablo de tus derechos, y lo digo así, tus derechos, que tus derechos son los derechos de todos, son un poco, digamos, el paradigma de lo que son los derechos de estas personas. Y luego hablo un poco de mí, hablo de mí no como madre, ni sino como mujer, como persona, cómo me he podido sentir, cómo han sido mis proyectos y cómo se han venido abajo, o cómo se me ha trastocado todo, o cómo, en fin, qué papel he jugado yo ahí, en fin, un poco este tema. Y luego hablo de nuestra verdad, ¿no? De la verdad real, suya, mía, de la familia y de todo lo que ha acontecido. Ver el Paseo de Alexander, digamos que es el último texto que saldrá, que ya está editado y que será presentado el día 14 de febrero aquí en la Biblioteca Ana María Matute a las 7:30 de la tarde, y que está editado por Devenir, por la editorial Devenir, que lo regenta Juan Pastor, también escritor y poeta. Una editorial que solamente edita, publica poesía y ensayo. Le mandé parte del texto y le pareció muy interesante y que lo quiso publicar, y bueno, pues en esas andamos. Es un texto, ahí sí hay metapoesía, ahí ha cambiado todo mucho, porque hablando de un tema ya de lo que normalmente
De todo lo que yo puedo hablar, todo gira en torno al mismo tema, solo que intento que no se note, ¿no? No hablo ahí de la discapacidad, pero sí de aquellos que no tienen voz. Es un paseo hipotético que yo me puedo imaginar, porque por supuesto yo no lo sé exactamente, pero sí a través de la observación de mi hijo, de cómo se comporta, yo observo cuáles son sus necesidades, me puedo imaginar qué puede pensar en ciertas circunstancias, porque estos chicos no son diferentes, tienen otras capacidades, tienen otras formas de expresarse que yo entiendo que son difíciles para la sociedad, pero que solamente hay que acercarse un mínimo para darse cuenta de que existe otra inteligencia paralela, que no menor ni peor, sino diferente, absolutamente diferente, y que hay que intentar. Yo siempre digo que hay que intentarlo. Si no se intenta, por supuesto no se va a conocer nunca. Digamos que yo me hago portavoz en este libro, en este texto, de lo que ellos pueden pensar o sentir. Ya le digo que es algo muy hipotético, pero que yo pienso que hay más de un 90% de verdad en todo lo que cuento. Ellos se enamoran, ellos sienten, ellos piensan, ellos reflexionan a su manera, y además es todo verdad, porque en ellos no existe, si algo no existe en ellos es la doble cara. Ellos se manifiestan como son. Si están enfadados, manifiestan su enfado. Si están alegres, 3/4 de lo mismo. Si necesitan besar a alguien, no piden permiso, van y lo hacen. En este tipo de cosas la sociedad nos exige que les eduquemos. No sé por qué hay que educar a un niño, decirle cuándo tiene que besar o no. Pero en fin, la sociedad es la que es y vivimos en ella. Pero en fin, hablo de todo esto. Incluso saben, se fijan en otras necesidades de otras personas. Yo sé que se fijan. Mi hijo convive durante el día con otras personas, con otras necesidades también, tal vez más perentorias y más todavía peores incluso, ¿no? Porque no son autónomos, él es autónomo. Y entonces yo sé que él se fija porque además cuando está con nosotros o vamos de paseo y ve a alguien en una sillita de ruedas o ve a alguien con una dificultad, él se fija enseguida y alude a aquello a su manera, con su verbo con el que se puede expresar, él alude a aquello y quiere decir que se fija en la dificultad de los demás, en las personas mayores o en los que son los abuelos. Incluso yo pienso que pueden pensar un día en que van a morir.